Parte 1. El Papa León XIV acaba de regresar a Roma tras su periodo de descanso estival. Al cruzar nuevamente los umbrales del Vaticano, no le aguardaba sobre el escritorio un expediente administrativo común ni un informe sobre asuntos internos. Lo que esperaba era una pregunta de dimensiones extraordinarias, centrada en un punto geográfico específico del mapa mundial. Este otoño, el pontífice se prepara para una serie de desplazamientos cruciales, pero entre los itinerarios proyectados figura un viaje que rompe por completo los esquemas habituales de un pontificado. Es un trayecto frente al cual sus propios equipos de seguridad insisten en pedirle prudencia extrema, una expedición que la propia Santa Sede ha reconocido públicamente que se encuentra bajo estudio minucioso, evaluando si existen las condiciones reales para llevarla a cabo. La sola posibilidad implica que el pontífice avance con su sotana blanca directamente hacia una zona de guerra activa, hacia una nación donde los impactos de los bombardeos siguen sacantido. El silencio que precede a las grandes decisiones en el Vaticano no es un vacío de actividad, sino una tensa contención de fuerzas institucionales. El Papa León acaba de cruzar nuevamente las puertas de bronce tras su descanso estival, pero sobre su escritorio no descansa un expediente administrativo cualquiera ni un borrador dogmático rutinario. Sobre la madera reposa una sola pregunta, una interrogante geográfica y existencial que ha dejado a toda la estructura vaticana conteniendo el aliento. Este otoño, la maquinaria diplomática y logística de la Santa Sede, diseñada históricamente para calcular cada milímetro de riesgo y proteger la vida del pontífice como un asunto de máxima seguridad internacional, se enfrenta a un desafío sin precedentes. Todo viaje pontificio exige meses de preparación minuciosa, mapeo de rutas e informes de inteligencia. Sin embargo, en el calendario que se dibuja para los próximos meses, existe un destino que escapa a cualquier parámetro de seguridad convencional. No se trata de una visita de estado habitual. La propia administración central ha tenido que admitir en voz alta lo que en los pasillos se debate en susurros. La Santa Sede está estudiando las condiciones para que el pontífice camine, con su sotana blanca y sin más blindaje que su presencia, directamente dentro de una zona de guerra activa, bajo el estruendo de proyectiles que todavía caen y alarmas antiaéreas que no cesan. Los responsables de su seguridad personal le ruegan que desista, pero la negativa tajante no ha salido de sus labios. Para comprender la magnitud de esta encrucijada, es imperativo descifrar primero el patrón que gobierna cada uno de los desplazamientos ya programados y confirmados en la agenda de este hombre. El contraste entre la certidumbre institucional y el riesgo inminente revela la lógica profunda de su pontificado. A finales de septiembre, León viajará a Francia, cumplirá con la agenda formal en París y hablará ante la sede de la UNESCO frente a la comunidad internacional. Pero el verdadero epicentro de esa travesía está a cientos de kilómetros al sur, al pie de los Pirineos, en Lourdes. Allí, donde en 1858 una niña campesina, pobre y asmática, llamada Bernardita, presenció las apariciones junto a una gruta y escarbó la tierra para que brotara un manantial. La Iglesia mantiene una oficina médica que escudriña con severidad científica cada testimonio de curación para descartar cualquier explicación natural. A ese enclave donde el sufrimiento humano más descarnado se encuentra con la súplica, acude León para situarse en medio de los enfermos, los postrados en camillas y aquellos a quienes la sociedad relega al olvido. La segunda ruta trazada en su horizonte, proyectada hacia noviembre, es todavía más reveladora y conmovedora. El regreso a Sudamérica, con etapas en Argentina, Uruguay y por encima de todo, Perú. Para este pontífice, Perú no es una casilla diplomática. Antes de vestir de blanco, antes de ser cardenal o de que su nombre resonara en Roma, Robert Prevost entregó décadas de su vida como misionero y luego obispo en Chiclayo, en el norte peruano. No habitaba palacios de mármol, caminó sobre el barro de inundaciones implacables, compartió la absoluta carencia material de comunidades olvidadas, bautizó a sus hijos, enterró a sus muertos y adoptó su nacionalidad en el alma. Ahora, la maquinaria papal prepara su retorno no como el sacerdote anónimo de Chicago que se hizo peruano con los pobres, sino como el sucesor de Pedro que vuelve a mirar a los ojos a quienes fueron su familia en la precariedad. El hilo conductor es innegable, desde el dolor físico en las aguas de Francia hasta la indigencia compartida en los caminos polvorientos de Chiclayo. Los pasos de León no se dirigen hacia los centros del poder terrenal, sino hacia la herida abierta de la humanidad. Y es exactamente esa trayectoria la que conduce al tercer destino, el más oscuro y desestabilizador. El Vaticano confirma oficialmente que evalúa una visita a Ucrania. La frase «estudiar las condiciones» encubre una agonía operativa e institucional absoluta, porque en ese territorio no hay garantías, solo ciudades en ruinas, familias sepultadas en refugios y una infancia marcada exclusivamente por el fuego. Surge entonces el choque conceptual decisivo, la prudencia del Estado frente al mandato del pastor.
Quienes observan el papado desde la pura conveniencia política ven una imprudencia suicida o un gesto susceptible de ser instrumentalizado por las partes en pugna. Quienes conocen la naturaleza de su ministerio ven la memoria viva de León Magno saliendo desarmado en el año 452 a detener a Atila a orillas de un río, o a Juan Pablo II desafiando al totalitarismo. El dilema está servido sobre la mesa del pontífice. ¿Puede un pastor permanecer en el redil seguro mientras las ovejas más heridas perecen en el epicentro de la devastación? ¿O prevalecerá el peso asfixiante de la advertencia diplomática que exige no cruzar la línea de fuego? La fractura entre la lógica de la autoconservación diplomática y el imperativo moral del pontífice se profundiza en cada rincón del palacio apostólico. En los despachos donde se analizan los informes de inteligencia, el lenguaje es frío y aséptico. Se habla de perímetros inestables, de trayectorias balísticas impredecibles y del riesgo latente de que la presencia física del sucesor de Pedro sea manipulada como un arma propagandística por los bandos enfrentados. Para el aparato de seguridad, el viaje a Ucrania representa una anomalía inaceptable, una brecha en los protocolos que ningún cálculo de probabilidades puede justificar. Sin embargo, para el hombre que debe estampar la firma final, la realidad no se mide en balances geopolíticos, sino en la memoria de los precedentes que forjaron la identidad de la cátedra que hoy ocupa. El nombre que eligió para guiar a la Iglesia Universal no fue una decisión estética. En el año 452, cuando las hordas de Atila avanzaban sobre una Roma indefensa, sembrando la desolación a su paso, fue el Papa León Magno quien montó a caballo y salió completamente desarmado, cubierto únicamente con sus vestiduras sagradas, a plantarse frente al caudillo más temido del mundo a orillas de un río. Aquel choque de voluntades, donde un hombre sin legiones detuvo el curso de la violencia mediante la sola autoridad de su presencia, resuena hoy con una fuerza perturbadora en las salas del Vaticano. Esta misma estirpe de audacia desafiante marcó a sus predecesores más cercanos en la historia contemporánea. En 1979, Juan Pablo II regresó a una Polonia asfixiada por el régimen comunista para proclamar ante millones de compatriotas vigilados por la policía secreta que no debieran tener miedo, quebrando los cimientos del miedo antes de sobrevivir al atentado en la Plaza de San Pedro y acudir después a la celda de su agresor para otorgarle el perdón cara a cara. Años más tarde, en 2021, Francisco desoyó las advertencias unánimes de la comunidad internacional para adentrarse en las ruinas aún humeantes de Irak, caminando entre iglesias dinamitadas por el terrorismo para abrazar a un remanente cristiano diezmado y asegurarles que no estaban olvidados. El Papa León contempla esos mismos antecedentes mientras observa el informe sobre Ucrania. Para el sistema burocrático, la prudencia aconseja esperar a que el fuego cese. Para la teología viva que palpita en su interior, un pastor que permanece en la comodidad del redil mientras las ovejas son masacradas, desvirtúa el sentido mismo de su vocación. La parábola evangélica de las 99 ovejas seguras adquiere aquí una dimensión física y desgarradora. El buen pastor no administra la seguridad de la mayoría satisfecha, sino que se interna en la oscuridad de la intemperie y en el peligro de la noche para buscar a la que está perdida, exhausta y al borde de la muerte. Millones de seres humanos se encuentran atrapados bajo el estruendo de los bombardeos, enterrando a sus hijos en cementerios improvisados y preguntándose si el cielo o el resto del planeta los ha abandonado a su suerte. Frente a esa angustia colectiva, la sotana blanca no busca la tribuna de un estrado diplomático neutral, sino el barro y los escombros donde el sufrimiento humano exige un testigo visible. El debate interno en la curia no es un simple desacuerdo sobre logística, es la colisión frontal entre una institución que busca proteger su figura más alta y un líder que comprende que la autoridad espiritual solo es auténtica cuando acepta exponerse en el epicentro exacto de la herida. La tensión acumulada en las salas del Vaticano trasciende el análisis de un viaje y pone al descubierto el núcleo más exigente y radical de la fe cristiana. Mientras los gabinetes diplomáticos intentan matizar el impacto de la noticia y mantener la prudencia técnica bajo la fórmula de estudiar las condiciones, la perspectiva que guía las decisiones del pontífice desmonta por completo la lógica del cálculo y la preservación institucional. Caminar hacia una zona de guerra activa no es un arrebato de audacia personal ni una maniobra de visibilidad en los medios internacionales, es la traducción física y visible del misterio fundacional del cristianismo. La encarnación misma, despojada de las representaciones edulcoradas que la costumbre ha acumulado con el tiempo, fue la irrupción deliberada de Dios en el territorio más hostil y peligroso del universo humano.
En un mundo desgarrado por la fractura original del mal y del pecado, la divinidad no optó por emitir directivas morales desde la serenidad inalcanzable del cielo, ni por observar la tragedia humana con una compasión distante. Decidió ingresar en el epicentro de la precariedad, nacer en la indigencia de un establo, sufrir la persecución violenta de un rey homicida como Herodes y emprender la huida nocturna hacia el exilio de Egipto como un niño refugiado bajo amenaza de muerte. Toda la vida pública de Jesús confirmó esa trayectoria constante hacia la herida abierta. En una sociedad que marginaba y aislaba a los leprosos bajo el grito de impureza, Él extendió la mano y tocó sus cuerpos degradados. Se sentó a la mesa con los pecadores y los cobradores de impuestos rechazados por la jerarquía religiosa. Habló con la mujer excluida junto al pozo y lloró ante la tumba de su amigo Lázaro, internándose en el dolor ajeno hasta asumir el desenlace inevitable de la cruz en Jerusalén. Por esa razón, el nombre profético de Emmanuel, Dios con nosotros, no describe a un observador supremo situado por encima de la desgracia, sino a una presencia que desciende a la trinchera y comparte la intemperie del sufrimiento. Frente a esta convicción teológica intransigente, los intentos del aparato institucional por suavizar el peso del compromiso chocan contra la evidencia de los hechos. La misma disposición interior que lleva a León a acudir a los enfermos y postrados en Lourdes, o a proyectar el regreso a los barrios pobres de Chiclayo, donde entregó sus mejores años en el barro y la necesidad cotidiana, es la que hoy lo empuja a no apartar la mirada del este europeo. El dilema no radica en si existen garantías plenas sobre el terreno, porque en el frente de batalla las garantías no existen. La cuestión de fondo que paraliza a la estructura vaticana y mantiene al pontífice en vigilia es si el sucesor de Pedro puede callar la voz del pastor que busca a la oveja herida por temor a las consecuencias políticas o al riesgo inminente. Con los informes de seguridad apilados sobre la mesa y los ojos del mundo pendientes de su próximo movimiento, la tensión institucional y espiritual alcanza su punto más alto. La elección entre resguardarse en la fortaleza del palacio o dar el paso definitivo hacia el fuego para cargar sobre sus hombros el dolor de los que ya no tienen voz. La dimensión pública e inaplazable de este discernimiento trasciende las paredes de los despachos vaticanos y despoja a la institución de toda retórica complaciente. El verdadero conflicto que se libra no pertenece a la esfera de la diplomacia internacional ni a los análisis estratégicos sobre el equilibrio de fuerzas en el este de Europa. Lo que el Papa León expone ante la mirada atenta de la Iglesia y del mundo es un principio espiritual ineludible que interroga directamente a cada conciencia. Durante generaciones, las estructuras religiosas y sociales han perfeccionado mecanismos para mantenerse ocupadas, revistiendo de piedad y urgencia una infinidad de deberes administrativos, tareas cotidianas y debates periféricos, con el único fin inconsciente de eludir el único lugar donde habita el dolor real. Nos comportamos como aquel que repinta obsesivamente cada rincón de su casa para no tener que descender al sótano oscuro, donde el fuego continúa ardiendo y consumiendo los cimientos. La contemplación de un obispo vestido de blanco, dispuesto a cruzar las líneas de combate, rasga esa máscara de falsa seguridad y evidencia que la verdadera herida no cicatriza en el aislamiento del redil, sino que se pudre en el silencio y en la postergación constante. El mensaje que emerge con fuerza incontestable desde el centro de esta encrucijada papal no es una lección lejana sobre geopolítica, sino un llamamiento frontal a reconocer las zonas de guerra que cada ser humano alberga y esquiva en su propia existencia. Es la conversación postergada durante años en el seno de una familia por temor a la fractura definitiva. Es el abismo del resentimiento que separa a dos hermanos y que exige la humillación del perdón para ser franqueado. Es el pecado que nunca se ha llevado a la luz del confesionario por miedo a la condena. Es el duelo no llorado o la visita evitada a ese amigo postrado en el sufrimiento cuya desgracia resulta demasiado incómoda de presenciar. La experiencia pastoral más profunda revela que las personas son capaces de arrastrar una trinchera interior durante 30, 40 o 50 años, consumiendo su vida en una tregua ficticia construida sobre el miedo al rechazo o al desamparo. Sin embargo, cuando finalmente reúnen el valor para quebrar el blindaje, arrodillarse, pronunciar las palabras pendientes y cruzar el umbral del dolor, la confesión que brota invariablemente entre lágrimas nunca es el arrepentimiento por haber dado el paso, sino el lamento desgarrador por haber aguardado tanto tiempo mientras la paz aguardaba a una sola decisión de distancia. La figura del pastor que avanza hacia el peligro no hace más que visibilizar con su propio cuerpo la certeza de que Dios jamás aguarda en los márgenes de la comodidad dando órdenes desde una distancia protegida, sino que habita ya en el epicentro exacto de la prueba, esperando a quien se atreva a internarse en ella.
El viaje a Ucrania, con toda su carga de incertidumbre y riesgo extremo, deja de ser así una simple noticia de la crónica internacional para transformarse en un espejo implacable. La confrontación definitiva entre la parálisis que engendra el miedo y el mandato radical de adentrarse en el fuego para rescatar lo que estaba perdido. Ya sea que las condiciones políticas y logísticas permitan finalmente que el pontífice pise el suelo castigado de Ucrania este otoño, o que los obstáculos de seguridad terminen por aplazarlo, la resonancia de su discernimiento ya ha alterado irreversiblemente la mirada de la Iglesia y del mundo. La verdadera transformación no depende de la firma estampada en un plan de vuelo, ni de la crónica de una cumbre oficial, sino del instinto inalterable que gobierna cada uno de los pasos de este hombre. Al colocar en el centro de su pontificado la misma ruta que conduce hacia la herida abierta, el mapa de prioridades de la institución se reordena desde sus cimientos, devolviendo el foco absoluto a quienes la historia oficial suele relegar al margen. El hilo que une cada coordenada de su itinerario permanece intacto y cobra una fuerza definitoria. En los Pirineos, en las aguas frías de Lourdes, el valor no reside en el brillo diplomático de una visita de Estado, sino en la mirada inclinada hacia los enfermos que yacen en camillas y hacia la memoria de Bernardita, la niña pobre, enferma y analfabeta, cuya fidelidad desarmó a las autoridades de su tiempo y convirtió un rincón olvidado en el refugio de los desesperados. En los caminos polvorientos del norte de Perú, en Chiclayo, la trascendencia no radica en los honores que recibe un dignatario de Roma, sino en el reencuentro con un pueblo que vio a ese mismo hombre compartir su barro durante las inundaciones, bautizar a sus hijos y enterrar a sus muertos cuando nadie miraba y no existía recompensa humana alguna. Es esa misma fidelidad forjada en la intemperie la que hoy se proyecta hacia las familias que resisten en los refugios subterráneos bajo el silbido de las sirenas antiaéreas, recordando a las víctimas de la violencia que su dolor no ha caído en el vacío y que la Iglesia Universal se niega a normalizar su abandono. El impacto último de este horizonte se traslada entonces al terreno más íntimo de cada persona que contempla su testimonio. La llamada no es a observar los acontecimientos como espectadores de un drama internacional distante, sino a reconocer la propia capacidad de romper la inercia del repliegue. El buen pastor que no se resigna a la seguridad del redil mientras la oveja herida perece en la noche, es el modelo vivo de un Dios que jamás observó el sufrimiento desde una altura protegida, sino que descendió hasta el extremo de la prueba para cargar sobre sus propios hombros el peso del quebranto ajeno. Cada año transcurrido en la evasión del conflicto interior, en la postergación de la verdad o en el silencio frente a la persona amada, es un tiempo en que la herida permanece abierta sin necesidad, cuando la reconciliación y la sanación aguardan siempre a un solo paso valiente de distancia. Aquella exhortación histórica que Juan Pablo II proclamó frente a los muros de la opresión resuena con renovada vigencia en el presente. No tengan miedo. El valor auténtico no consiste en la ausencia de temor, sino en la decisión de avanzar desarmado hacia el lugar donde el dolor reclama consuelo. Mientras las oraciones acompañan las determinaciones del Papa León y abrazan a las víctimas de todas las guerras sobre la tierra, permanece en el aire la certeza serena de que el camino de la vida nunca bordea la oscuridad para salvarse a sí mismo, sino que se adentra con paso firme en el fuego, donde la herida aguarda para ser sanada y donde la misericordia espera para salir al encuentro.